Muy bien, comenzamos con la clase número 4 del capítulo 1 de Estadística Descriptiva. El día de hoy vamos a estudiar lo que son las medidas de posición, es decir, aquellas medidas que nos permiten dar un porcentaje del grupo de datos para poder ordenarlos, poder clasificarlos y poder deducir cosas de ellos. Entre otras cosas vamos a ver lo que son los cuartiles, también los quintiles, deciles y percentiles. Las palabras clave del día de hoy son frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, intervalo de clase, amplitud de intervalo, mediana, cuartiles, quintiles y deciles, percentiles y rango intercuartil. Esas son las palabras clave para que lo tengan presente. Bueno, vamos a tomar como inicio, ¿cierto?, este mismo conjunto de datos de las edades, ya que ya lo hemos ocupado antes, y uno puede preguntarse, por ejemplo, ¿es posible determinar qué datos están en el 25% superior o más alto? ¿O el 30% más bajo o inferior? ¿O el 62% al centro o central? Bueno, la respuesta es que sí. Esto lo podemos contestar con los datos usando las llamadas medidas de posición. ¿Ok? ¿Qué es una medida de posición? Es una medida de resumen de un conjunto de datos y permite interpretar qué datos están representados por un porcentaje en particular. ¿Ya? Tal cual como lo dice la pregunta aquí. ¿Es posible determinar qué datos están en el 25% superior? ¿Ya? Esto lo podemos interpretar como también el cuarto, ¿cierto? El cuarto más alto. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver más que nada con cómo dividimos el conjunto de datos para poder orientarnos y buscar el valor concreto. Fíjense lo siguiente. Las más recurrentes de estas medidas de posición son estas cuatro que ustedes ven aquí. El primero son los cuartiles, ¿ya? Que a lo mejor a más de algunos se le hace más conocida esta. Dice, divide los datos en cuatro grupos. ¿Ya? Cuartiles viene de cuatro, por lo tanto lo que hacen estos valores son dividir el conjunto de datos en cuatro grupos del mismo tamaño. Eso es importante, ¿eh? Los grupos que uno define son siempre del mismo tamaño. Esto después lo vamos a asociar también a porcentajes. Luego tenemos los quintiles. ¿Quiénes son los quintiles? Dividen los datos en cinco grupos. ¿Ya? Quintil viene de 5. A lo mejor esto también lo han escuchado alguna vez cuando antiguamente estaban los quintiles socioeconómicos. ¿Sí? Cuando uno hablaba del primer quintil, ¿cierto? Tenía mucho más acceso a beneficios, después el segundo un poquito menos, el tercero otro poquito menos, y el cuarto quintil y el cuarto ya no recibía casi nada. Luego tenemos los deciles, que es como lo llamamos hoy en día, los deciles socioeconómicos. Dividen los datos en 10 grupos iguales, del mismo tamaño. ¿Ya? Y finalmente, el caso extremo final es el de los percentiles, que divide los datos en 100 grupos. ¿Ya? Claramente, si estamos dividiendo en 100, lo más probable es que lo ocupemos ahí como porcentaje directo. ¿Ok? Vamos a ver cómo funcionan cada uno de estos, ¿cierto? Para que lo podamos comprender de mejor manera. Fíjense en este esquema. Aquí arribita, ¿ya? Tenemos estos símbolos que los llamamos C1, C2 y C3. ¿Ok? Bueno, tomando en cuenta la definición, ¿cierto? Podemos suponer que estamos hablando de los cuartiles, ¿ya? Estos son los cuartiles. Cuartil 1, el 2 y el 3. Perfecto. Entonces, fíjense lo que hace. Estas marquitas que están acá representan los cuartiles. Toda esta barra completa representa el 100% de mis datos. Fíjense lo que hacen estos. El cuartil 1 divide el 25% del 75% que viene después. ¿Ya? Lo mismo con el 2 y con el 3. ¿Vale? Entonces, los límites de cada grupo están representados por los cuartiles. En cuatro grupos del 25% cada uno. Luego, bajamos al siguiente caso, donde están los llamados Q1, Q2, Q3 y Q4. Esos que están ahí son los quintiles. ¿Ok? Los quintiles son 4 y dividen el conjunto de datos en grupos de 20% cada uno. Ya todos son del mismo tamaño. ¿Ya? Y sumados completamente da el 100. Este es el 20% más bajo y este es el 20% más alto.
Luego, al avanzar en esto, tenemos los de 1, de 2 hasta de 9. Estos son los deciles, ¿ya? Son 9 deciles y cada uno de ellos permite dividir el conjunto de datos en grupos de 10% cada uno. Aquí está el 10% más bajo y acá el 10% más alto. Y finalmente, ¿cierto? Uno llega hasta los P. Estos P que están acá son los percentiles, ¿ya? Y esto es el caso final, es donde se dividen el conjunto de datos en grupos de un 1%, desde el P1, que tiene el 1% más bajo, hasta el 99, que tiene el 1% más alto. ¿Ok? Entonces, así funcionan estos indicadores. Después uno puede ver que hay ciertos valores que se repiten. Por ejemplo, el Q1 con D2. ¿Sí? Q1 representa el 20% más bajo y D2 acumula estos dos grupos de 10 que también son el 20. Además de eso está el P20. P20 es acumular 20 de estos de 1%. Por lo tanto, también son equivalentes. Ya vamos a ir viendo cómo funciona esto. ¿Vale? Entonces, los cuartiles dividen en 4 grupos de 25% cada uno, desde el más bajo hasta el más alto. Los quintiles, lo mismo, pero con 20. Desde el 20 más bajo hasta el 20 más alto. Los deciles, de 10 en 10, y los percentiles, de 1 en 1. ¿Vale? Bien, hasta el momento. ¿Hay alguna duda? Si me he explicado bien, me avisan. Está claro, profe. Sí, perfecto. ¿Alguien más? Está todo claro, profe. Vale. Vale. Recuerden que me pueden interrumpir, ¿cierto? O bien me avisan por chat. No hay problema. Muy bien. Vamos a estudiar una a una estos indicadores, ¿cierto? Para ir entendiendo cómo se calculan, ¿cierto? Y luego cómo se interpretan. Van a ver que es lo mismo para todos y cada uno de ellos. Si entienden uno, después van a entender los otros también. Bien. Ustedes ven ahí, ¿cierto? Dice mediana. Y usted a lo mejor dirá, oiga, pero profe, esto es una medida de tendencia central, no tiene por qué estar aquí. Bueno, es una medida de tendencia central, pero también es una medida de posición. ¿Por qué es una medida de posición? Muy sencillo. Cuando nosotros buscamos la mediana, ¿cierto? En una tabla de frecuencia, buscamos aquel que esté en la mitad del conjunto de datos. Bueno, la mitad es una posición dentro del conjunto de datos. ¿Ok? Eso lo hace también ser una medida de posición. Y la forma de calcularlo, ¿cierto? Nosotros ya la sabemos, ¿ya? Utilizando la formulita, ¿cierto? Del límite inferior más las demás cosas que están aquí. ¿Ya? Esto lo hicimos en la práctica anterior. ¿Ok? Entonces, la mediana también es una medida de posición. Veamos este ejemplo de las temperaturas. ¿Sí? Como estamos buscando la mediana, ¿cierto? Tenemos que pensar en el 50%. ¿Ya? Como está el centro, divide en dos grupos de 50. Entonces, ¿cuál es el 50% de 52? ¿O la mitad? En este caso, es 26. 26. Correcto, 26. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Buscamos, ¿cierto? Como ya sabemos, en la frecuencia acumulada, hasta donde nos pasemos de 26. Es decir, en el 34. ¿Qué nos dice eso? Ah, entonces este intervalo es el que contiene la mediana numérica. ¿Ya? Y luego hacemos ya lo que ya acostumbramos a hacer, ¿cierto? Ya lo que aprendimos. ¿Ya? Eso nos da una mediana de 74.96. Entonces, no olvidemos que la mediana quiere decir que la mitad de las temperaturas fue inferior a este número o superior a este número. ¿Ya? Para abajo o para arriba. ¿Sí? Como estamos hablando de porcentaje en este caso, significa que en vez de decir la mitad, es el 50% más bajo fue menor a este valor, o bien el 50% más alto fue mayor a este valor. ¿Ok? Así de simple. 50 para abajo y 50 para arriba. Bien, vamos a hablar ahora de los cuartiles. ¿Sí? Recuerden que los cuartiles ya no dividen en dos grupos, sino que ahora dividen en 4 grupos con el 25% cada uno. La fórmula de cálculo es la misma, pero con una pequeña diferencia. Fíjense acá.
En el caso de la mediana, es n medios, directamente en la mitad de n. Pero ahora, en este caso, se divide por 4. ¿Ya? Aquí tenemos n partido por 4, que significa que representa, ¿cierto?, en cuántos grupos se divide. Y el k que está aquí, ¿ya?, va a depender del cuartil que queremos averiguar. En este caso, el primero, el segundo o el tercero. ¿Ya? O sea, agregamos un parámetro nuevo a la fórmula que tiene que ver con qué cuartil estamos buscando. El cuartil 1, ¿cierto?, no lo olviden, es el 25% más bajo, el valor mayor de ese rango. El cuartil 2 es el que acumula 25 más el siguiente 25, o sea, el 50. Y el cuartil 3 acumula el 25 inferior, el central y el tercero, es decir, en total un 75% inferior. ¿Ok? Entonces va a depender de cuál ustedes estén buscando y lo reemplazan aquí. El resto es exactamente igual. Pero ojo, el límite inferior puede cambiar. Ya recuerden que ahora ya no estamos necesariamente en el centro, sino que podemos estar más cerca del inicio o más cerca del final de la tabla. Por ejemplo, queremos buscar el lugar, ¿cierto?, donde se alcance el 25% de los datos. ¿Vale? En este caso, ¿cierto?, calculamos el porcentaje y eso nos da 13. Ya no nos da 26, nos da 13. Por lo tanto, ahora, al buscar en esta columna, nos quedamos donde nos pasemos de 13, es decir, en el 20. ¿Ya? Por lo tanto, ya no es este intervalo, el 71.69, sino que es este, de 64 al 71, el tercero. Y es ahí donde nosotros aplicamos la misma fórmula. ¿Ok? Entonces, como estamos buscando el cuartil 1, acá en la K reemplazamos con 1, y el N sigue siendo 52. Por lo tanto, después ejecutamos la misma fórmula, ¿cierto?, pero en el tercer intervalo. Y eso nos da un valor numérico de 66.83. ¿Cómo se interpreta? Profe, Dígame. tengo una duda. ¿Cómo sabíamos cuál era acá? Va a depender de la pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, si usted le pide obtener el cuartil 3, lo reemplaza aquí como 3. Ah, ya. Gracias, gracias. Si ustedes se fijan, no es tan difícil, ¿eh? Es cosa de solamente captar qué cuartil me están pidiendo. Obviamente va a depender de cómo esté elaborada la pregunta, ¿ya? Por eso ustedes tienen que acostumbrarse a leer bien las preguntas. Recuerden que en estadística, ¿cierto?, las mismas preguntas te las pueden hacer de distintas formas, ¿ya? Eso es importante. Bien, en este caso, ¿cierto?, nos dio este número. ¿Pero qué significa? Bueno, quiere decir que el 25% de los datos es inferior a esa temperatura. ¿Ya? Traten de imaginárselo así como que estuvieran todas las temperaturas ordenadas de menor a mayor, en una recta numérica. Si ustedes toman todas esas temperaturas, el 25% o la cuarta parte de ellos, la más chica, la cuarta parte inferior, es menor a 66,83 Fahrenheit. O bien, ¿cierto?, que también es válido que el 75%, o sea, lo restante hacia arriba, es superior a este valor. Pueden hacerlo de las dos maneras, ¿ya? 25 para abajo o 75 para arriba. Lo mismo que en la mediana, 50 para abajo, 50 para arriba. Ahora, si queremos calcular el 3, el cuartil 3, buscamos la fila donde se alcance el 75% de los datos. ¿Ya? ¿Por qué el 75? Porque como es el cuartil 3, 25 por 3 es igual a 75. ¿Ya? Lo pueden obtener de esa manera, ¿ya? Multiplicando el pedacito individual y multiplicándolo por qué unidad es. Esto nos da 39. ¿Ok? 39 lo buscamos en la tabla, ¿cierto? Y ahora, donde nos pasamos de aquel número es aquí, en el 44. Por lo tanto, ya no es esta la fila, sino que es esta, del 79 al 86. Y ahí trabajamos. ¿Ya? Fíjense que ahora estoy buscando el cuartil 3, por lo tanto acá ya no es 1, sino que es 3. ¿Ya? Eso va a hacer de que ahora sea 3 por 52 entre 4, que es lo mismo que multiplicar por 3 y dividir por 4. ¿Ya? Eso es lo mismo. Eso nos da una temperatura de 83.14. ¿Ya? Entonces, ahora, este valor está
casi al final, ¿ya? Por lo tanto, quiere decir que el 75% es inferior a esta temperatura, o también que el 25% de ahí en adelante es mayor que esto, ¿ya? Es el contrario al cuartil 1. El cuartil 1, insisto, es 25 para abajo, 75 para arriba. El cuartil 3 es 75 para abajo, 25 para arriba. O sea, es más cortito hacia adelante del cuartil 3. ¿Ok? Chicos, chicas, ¿quedó clara esta parte? Me avisan, por favor, para poder continuar. ¿Me puede mostrar un poquito la fórmula, profesor? Sí, claro. No la del cuartil 3. Ah, el desarrollo. Es. Si pillan algún error, también pueden decir, ¿eh? ¿Ya? Veamos cómo funciona esto, ¿ya? Para que quede un poquito más claro. Estamos buscando el cuartil 3, ¿cierto? Lo buscamos como el 75% del total, eso nos dio 39. Lo buscamos acá y nos quedamos en esta fila. El límite inferior es 79,32. Ahí está. Y acá en esta primera parte hacemos 3 por n, que es 52. Eso da 156 entre 4. Luego eso se le resta 34. Recuerden que este es la frecuencia acumulada de la fila que está arriba de la que estamos trabajando. O sea, este, 34. ¿Ya? Y abajo anotamos la frecuencia absoluta del intervalo que sí estamos trabajando, o sea, 10. Luego toda esta fracción se multiplica por la amplitud, que es la resta entre el mayor y el menor, y da eso. Luego calculamos todo esto, se lo sumamos a este valor de acá, y nos da 83,14. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora, chicos, chicas? Me avisan para poder continuar, porque después Sí, viene el... profe, está súper claro. ¿Sí? Qué bueno, excelente. Si es que a alguien no le queda claro todavía, me avisa, ¿cierto? Para poder volverlo a explicar. Total, después es lo mismo para los demás. Es lo mismo. Si entendieron este, lo otro, con mayor razón, lo van a encontrar más fácil. Bueno, quintiles ahora. Recuerden, quintiles viene de 5, por lo tanto, el 100% lo divide en 5 grupos del mismo tamaño, o sea, de 20% cada uno. Va de 20 en 20. Ahora, en vez de dividir por 4, dividimos por 5 y los quintiles pueden ser 4 quintiles. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. El resto es todo igual. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se me ocurrió buscar la fila donde está el 60% de los datos. ¿Qué quintil podría ser este? ¿El 3? Excelente, muy bien. El quintil 3. Ya recuerden que como son de 20 en 20, 20 por 3 es igual a 60. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está el 60% de 52? En 31,2. No se preocupen si les da decimal, ¿eh? Es un porcentaje, ¿ya? Lo importante es que sepan ubicar dónde está la fila. 31,2 está aquí. Aquí nos pasamos de 31,2. ¿Ya? Por lo tanto, esta fila coincide con la de la mediana, ¿ya? Eso puede pasar, ¿ok? No tiene por qué ser diferente, ¿ya? Coincide con la fila de la mediana, aunque no va a dar el mismo resultado. Luego de esto, al haber ubicado la fila correspondiente al quintil 3, ejecutamos lo mismo con respecto a la fórmula. ¿Ya? El límite inferior, en este caso es 71,69. ¿Ya? Fíjense ahora, como es el quintil 3, pongo un 3 acá, lo multiplico por el total de datos, que es 52, y luego divido por 5. ¿Ya? Se divide por 5 de forma obligatoria para todos los casos de quintil. Luego buscamos la frecuencia acumulada anterior, que como es la cuarta fila, anotamos 20, y luego dividimos entre 14, ¿cierto? Porque es la frecuencia del intervalo actual. Y multiplicamos por la amplitud. Eso entonces, al ejecutar este cálculo, nos da 77,79 Fahrenheit. ¿Ya? Nos da diferente de la mediana, si ustedes se dan cuenta. ¿Qué quiere decir esto entonces? De la misma manera que lo interpretamos en todos los casos anteriores,
Este valor significa que el 60% de los datos es inferior a esta temperatura. O viceversa, el 40% es mayor a esta temperatura. ¿Vale? 60 para abajo, 40 para arriba. El quintil 1 sería 20 para abajo, 80 para arriba. El quintil 2, 40 hacia abajo, 60 hacia arriba. El 3, 60 hacia abajo, 40 hacia arriba. Y el cuarto, 80 para abajo, 20 para arriba, que es el más lejano. ¿Ya? Todo esto funciona de la misma manera. Ahora, No hay quintil 5. muy buena pregunta. ¿Ya? Es una excelente pregunta. ¿Por qué no hay quintil 5? ¿Qué porcentaje sería? El 100%. Ya. ¿Y cuánto hay para adelante? 101. No, no. En este caso no hay nada. ¿Ya? No tiene sentido cuando tienes el 100 para abajo y 0 para arriba. No. Ahí es el máximo nomás. O sea, hasta el 4, sí. Es hasta el 4. O sea, si tengo 5 grupos, tengo 4 quintiles. Ya. Le quito uno. ¿Cachai? O los cuartiles son 4 grupos, pero tengo 3 cuartiles. ¿Te fijas? Tengo 2 grupos, pero solamente una mediana. Perfecto. Entonces, así funciona. ¿Ya? Son buenas las preguntas que ustedes hacen, ¿eh? Me llama gratamente la atención. Bien. Pasemos ahora a los deciles, ¿ya? Que es exactamente igual. Cuando acá se divide entre 10, porque son 10 grupos, ¿cierto? De 10% cada uno. Y el K puede ser desde el 1 hasta el 9, ¿ya? El decil 1 es 10%, el 2 el 20%, el 3 el 30% y así, ¿vale? El resto es exactamente igual. Y para los percentiles, también. En vez de dividir por 10, dividimos por 100. El K puede ir desde el 1 al 99. Pueden hacer el que ustedes quieran. De hecho, este generaliza a todos los demás. ¿Ya? Ya vamos a ver cuáles son las equivalencias. Pero para que lo sepan, este basta con esta fórmula para hacer cualquiera de los otros que hicimos antes. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo les pidiera la mediana, ¿qué valor debería ser K entonces? Para que calce con la mediana. O en otra, 50. 50. Perfecto, ¿cierto? Iba a agregar otra pregunta, que es, ¿qué equivale a que diga n medios? ¿Cierto? En este caso, el K debería ser 50. Por ejemplo, si les pido ahora el 25%, ¿a cuál equivaldría? A 25. Por eso, si este fuera 25, lo estoy preguntando al revés ahora, si este fuera el 25%, ¿a cuál de los otros que vimos antes equivaldría? A quintiles. No, Cuartiles. al cuartiles, ¿cierto? ¿A cuál? Al 1. Al 1, excelente, ¿cierto? Porque ese es un cuarto, ¿viste? ¿Ya? Para esto, el truco o el secreto para esto es que ustedes se manejen en simplificar fracciones o amplificarlas, ¿ya? En ver cuáles son las fracciones equivalentes, ¿ya? Así como un medio es igual a 50 partido por 100, ¿ya? Eso les va a ayudar un montón. Veamos algunas propiedades de las medidas de posición. Estas siempre se encuentran dentro del rango de los datos, ¿ya? Nunca la mediana les va a dar mayor que el máximo o menor que el mínimo, ¿vale? Estas medidas no necesitan todos los datos para ser calculadas. Si ustedes se dan cuenta, necesitan unos cuantos nada más. Y de hecho, los de la tabla. Aparte de eso, estas medidas no son sensibles a valores extremos. Es decir, si los datos contienen valores extremos, no dificultan su cálculo ni tampoco su interpretación, ¿ya? Es como lo que vimos con las notas. O sea, si yo tengo las notas de 100 personas, puede que todas las notas de los alumnos estén entre un 4 y un 7, pero la más baja fue un 1. Pero eso no impide que lo podamos calcular y menos interpretar. Fíjense en esta. Son una herramienta útil para caracterizar una población en base a estratos, ¿ya? Cuando uno habla de estratos, habla de segmentos de una población que están claramente separados uno de otro, ¿ya? Y que son claramente distinguibles entre sí. Por ejemplo, lo que uno siempre considera dentro del análisis estadístico es el sector socioeconómico, ¿ya? No porque el estadístico sea discriminador, sino porque es lo usual, ¿ya? Lo usual es determinar a la persona, ¿cierto? Para poder hacerle un tipo de pregunta o para hacer un tipo de estudio con cierto tipo de estrato socioeconómico, ¿ya?
o también con la empresa en la cual la persona está, o el rubro de esta empresa, ¿sí? O la ciudad o la comuna, ¿vale? Son ejemplos de estratos que son claramente distinguibles entre sí y que además son partes de un todo, ¿ya? Bueno, volvemos a este esquema de aquí. Fíjense, vamos a ver algunas equivalencias, que era lo que le estaba preguntando recién. Partimos de acá abajo. El percentil 50, que está justo al medio acá. Si subimos aquí, ¿a qué decil estamos alcanzando? ¿Qué decil sería el percentil 50? 5. El 5, muy bien. Excelente. ¿Ya? Luego, si avanzamos hacia acá, ¿equivale a algún quintil? Al 3. No, porque el 3 está acá. Aquí no toca ningún quintil, por lo tanto no equivale a ninguno. ¿Ya? Estamos siguiendo la misma línea hacia arriba. Imagina que hay una flecha. ¿Ya? Ah, ya. ¿A los de aquí a cuál coincide? Si subimos, vemos que acá hay una marquita. ¿Qué cuartil es este? El 2. El 2, ¿cierto? ¿Y esto que está acá qué es? El que divide en 50 y 50. El 1. Como La mediana. la mediana, ahí sí, excelente. ¿Ya? Ahí sí. Por lo tanto, cuando uno habla del percentil 50, a la vez está hablando del decil 5, del cuartil 2 y la mediana. Son exactamente iguales. ¿Ya? Por ejemplo, este de aquí. Este es el quintil 1. Si bajamos, llegamos acá. ¿Qué decil es este? 2. 2, muy bien. Y si bajamos acá, ¿qué percentil debería ser? El 20. El 20. El 20, very good. ¿Ya? Y así de simple, o sea, así ya hemos podido determinar equivalencias entre estas medidas que están aquí. ¿Ya? Aquí está la de la mediana, ¿ven? Mediana es igual al cuartil 2, es igual al decil 5 y es igual al percentil 50, 50%. El cuartil 1 es igual al percentil 25. El 3 es igual al 75%. Y así con los otros que están aquí. ¿Ya? Bien. Antes de pasar a esto, quiero saber si quedó todavía alguna cosita entre medio de las medidas de posición. ¿Cómo se calculan o cómo se interpretan? ¿No? Parece que no. ¿No? Parece que ya al ver la fórmula de varias veces uno al final se la acostumbra. ¿Vale? Bueno, vamos a esto que ya no nos queda tanto. Rango intercuartil. ¿Ya? El rango intercuartil, como lo dice acá, expresa la amplitud en términos de la variable donde se encuentra el 50% central de los datos. ¿Ya? Se calcula de la siguiente forma. El rango intercuartil es un valor que se obtiene al restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. Es parecido al rango que vimos en la clase pasada, máximo menos mínimo, ¿ya? Nos da una amplitud total. Esta es una amplitud donde está el 50% central de los datos. Atención, tiene utilidad en la construcción de gráficos de caja y bigote, que vamos a ver después de esto. También se puede calcular como el percentil 75 menos el percentil 25. Esto, ¿cierto? Por lo que vimos acá. ¿Vale? Entonces, ustedes calculan estos números, ¿cierto? Después los restan, ¿ya? Para saber cuál es la amplitud. Por ejemplo, en el caso de las temperaturas, ¿cierto? El cuartil 3 vale 83,14, ya lo hicimos antes, menos 66,83. Eso da una amplitud de 16,31 grados para el 50% central de los datos. ¿Ok? Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cuál es la amplitud de la variable para el 50% central de los datos? Ustedes dicen, ah, bueno, calculo el rango intercuartil. ¿Vale? Y es fácil de hacer.
También aparece el rango interdecil, ¿vale? Expresa la amplitud en términos de la variable donde se encuentra el 80% central de los datos, ¿ya? Y en vez de los cuartiles, acá se toma el decil 9 menos el decil 1, ¿ya? O sea, el del 10% y el del 90%, ¿ya? Esos dos se calculan y después se restan. Y también se determina una amplitud. Además de eso, uno puede calcular cualquier rango porcentual con estas medidas. Por ejemplo, si ustedes desean calcular la amplitud del 40% central, que no tiene nombre que yo sepa, pero sí podemos hacerlo, fíjense. El 40% central se toma con el percentil 70, que es este, ¿ya? Y el menos el percentil 30. ¿Por qué el 70? Bueno, porque el 40% central arrastra el 30% que viene antes, por lo tanto, al sumarlos da 70. Entonces, este valor es el percentil 70. Menos el 30, que es precisamente este, ¿ya? Con eso obtienen la amplitud del 40% central. Ahora, si ustedes quieren calcular el 70% central, lo que ustedes hacen es calcular el percentil 85, 70 más 15, menos el percentil 15. Y ahí descuentan lo que no les sigue. Y con eso obtienen también la amplitud que necesitan. Y así con cualquiera, ¿ya? Es cosa de que, si ustedes les piden un porcentaje, lo que sobre de 100 lo dividan en dos partes iguales, a cada lado, ¿ya? Y luego apliquen la formulita que está aquí. ¿Ya? Aquí hay un poquito de razonamiento, ¿eh? Que no es tan denso, sino que es un poco de razonamiento nomás para poder llegar al resultado. Bien. Entonces, tenemos los rangos intercuartiles, interdeciles, ¿cierto? O en cualquier rango. Bueno, pero Profe, nosotros, ¿puede mostrar el rango interdecil? La formulita. ¿sí? Corresponde al decil 9 menos el 1. Ya, profe, gracias. No hay por qué. Vale. Ya, nos queda esto último. Fíjense, el gráfico de caja y bigotes, si ustedes lo ven aquí, parece una jeringa. ¿Eh? Parece que estamos muy psicoseados, parece una jeringa esto, ¿ya? Pero, en el fondo, lo que expresa es la variabilidad de una variable, valga la redundancia, en función de sus medidas de posición, las más importantes. Mediana, cuartiles, mínimo y máximo, ¿vale? El mínimo y el máximo también son medidas de posición, ¿ya? Pero como las vimos antes, ¿cierto? Las saltamos. Fíjense, la mediana es esta rayita que está aquí, que no necesariamente está al medio, ¿eh? Puede estar más arriba o más abajo, dependiendo del valor, ¿ya? Lo que sí es siempre es que este borde es el cuartil inferior o el cuartil 1. Y este otro borde es el cuartil 3. Este de acá es el extremo o el máximo. Por lo tanto, este de acá es el otro extremo o el mínimo. Esta línea de acá es el bigote. Y toda esta cosa rectángulo es una caja. De ahí el nombre. ¿Vale? ¿Ya? Aquí está la descripción. Entonces, los bigotes representan generalmente el 25% inferior o superior respectivamente. Aunque no sean del mismo tamaño, no tiene por qué serlo. Recuerden que esto es la amplitud solamente. Todas estas partes, esta primera cajita, la segunda cajita y este otro bigote, todos son iguales en cantidad de datos que tienen. Pero en amplitud pueden ser diferentes, que no es lo mismo, ¿ya? Fíjense, esta va desde el 12 más o menos hasta el 30 y tanto. Pero acá va desde el 77, 78 hasta el 90, ¿ya? La amplitud de los valores es diferente, pero la cantidad de datos es la misma. Por ejemplo, si son 200 datos, esta parte tiene 50, esta también tiene 50, esta igual tiene 50 y esta igual tiene 50, en cantidad de datos. Insisto con eso. Bueno, existen ocasiones, ya si ustedes se fijan aparecen nuevas cosas acá, existen ocasiones donde el gráfico de caja y bigotes nos indica aquellos puntos alejados de los demás, también conocidos como datos extremos, ¿ya? Generalmente se hacen con un círculo o con una estrella si están más alejados todavía.
Los datos extremos se obtienen de la siguiente manera. Un punto atípico se considera así si está fuera de los siguientes límites. ¿Ya? Uno calcula los límites. Estos. ¿Vale? Uno calcula un límite inferior posible como el cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartil y el límite superior, ¿ya? Que es hacia arriba, como el cuartil 3 más 1,5 veces el rango intercuartil. ¿Ok? Estos van a ser dos valores diferentes, ¿cierto? ¿Ya? Que son los límites inferior y superior. Cualquier número que sea más chico que este o más alto que este, por debajo o por encima, se va a considerar un punto atípico. ¿Vale? Por ejemplo, este puntito es más pequeño que el límite inferior. Por eso está marcado como circulito. Si no lo fuera, este límite equivale al máximo. Y no habría puntos atípicos. Ahora, un punto atípico es indicio de que a lo mejor los datos están más sesgados de un lado que otro, ¿ya? O bien hay puntos que a lo mejor fueron mal tomados o mal medidos, ¿sí? A veces uno como experto en un área, ¿cierto? Puede equivocarse también, ¿ya? Somos seres humanos, nos equivocamos. Podemos medir mal algo, ¿vale? Entonces, puede ser que a veces ocurra accidentes como medir mal un dato o que realmente el dato sea bajo, ¿ya? Pueden ocurrir muchas cosas. Bueno, ¿cómo leemos esto? Fíjense, que está perfecto, ¿ya? Estos son del mismo tamaño en largo, estas cajitas son del mismo tamaño en ancho, ¿cierto? Está justo al medio, se llama una distribución simétrica, que viene acompañado de esto, miren, ¿ya? Esto se llama una campana de Gauss. Si ahora, por ejemplo, esta amplitud fuera mucho más larga que esta otra amplitud, y que esta cajita sea más pequeña que esta, la distribución es asimétrica negativa. O sea, tiende más a los valores más grandes. Por lo tanto, el rango de valores más pequeños es más amplio, pero también está el 25%. Pero hay más valores del lado grande. Contrariamente, tenemos la distribución asimétrica positiva, que es aquella donde están más concentradas en los valores más pequeños de los datos. ¿Ya? Por ejemplo, el ingreso, ¿cierto?, de los trabajadores de una empresa, ¿sí? La gran mayoría de las personas va a ganar menos de un tanto valor y poquitos, ya los directivos, los jefes, los dueños, ¿cierto?, ganan más, pero son menos. ¿Ya? La gran mayoría está aquí. Perfecto. ¿Ya? Esa es como la interpretación de un gráfico de caja de bigotes. Para eso sirve. También sirve para comparar diversos experimentos que se hagan en distintas circunstancias. Por ejemplo, esto es la velocidad de la luz. ¿Ya? Esto es un gráfico, ¿cierto? Realizado por unos físicos, ¿cierto? Y midieron unas partículas para ver cómo se comportaba ante la luz y midieron su velocidad. Entonces, ellos calcularon para cada caso el gráfico de caja y bigotes. Si ustedes se dan cuenta, no tienen por qué ser todos iguales ni estar ubicados en el mismo lugar, sino que este puede ser más largo, que es más amplio, tiene un punto atípico acá, si ustedes lo ven. Este es más chiquitito, es mucho más concentrado, más homogéneo, pero tiene 3 puntos atípicos, 4 de hecho. Este es mucho más cerca de esta línea roja, pero no tiene puntos atípicos, este tampoco y este tampoco. ¿Ya? Uno puede ir interpretando, ¿cierto? Puede ir leyendo. ¿Ya? Por ejemplo, este está muy alejado de la velocidad verdadera, son homogéneos, pero están muy alejados de la velocidad verdadera, y tuvo muchas mediciones extrañas, por decirlo así. Muy por fuera de lo común. En cambio, el número 4 es mucho más cercano, ¿ya? Es mucho más verosímil que esté cercano a la velocidad media, a la verdadera. ¿Ya? Por lo tanto, este experimento pudo haber salido bien. Este, no, la verdad. Este salió muy lejos de la verdadera velocidad, fue mucho más arriba de... ¿Ok? Entonces, todo depende de lo que uno esté haciendo. Bueno, en el caso de las temperaturas, ¿cierto? La información ya la tenemos. El mínimo es 4880, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y máximo. Tenemos los límites que los podemos calcular en base a los cuartiles.
¿Ya? Entonces, cualquier dato que sea menor a este, ¿ya? Va a ser punto atípico. Cualquier valor mayor que este va a ser punto atípico por arriba. ¿Ok? Aquí estamos suponiendo naturalmente que los datos los tenemos para poder clasificarlos, ¿vale? Pero la idea es esa. Si ustedes se dan cuenta, ninguno de estos es punto atípico porque en realidad el valor más pequeño es este, 48,8. Es más grande que este, ¿ya? No hay ningún punto atípico por abajo. Y por arriba, tampoco. ¿Ya? ¿Cómo queda el gráfico de caja en este caso? Así. ¿Ya? Ustedes mismos lo pueden hacer, ¿cierto? En el Word, ¿cierto? O en el Excel, ¿verdad? O en el Paint incluso. Todo tienen que ver cómo ingeniárselas para poder hacerlo. ¿Ya? Aquí está el mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y máximo. ¿Ya? Ups. ¿Ya? Ciertamente pareciera ser simétrico. ¿Eh? Este rectángulo es más grande que este. ¿Ya? Puede ser un tanto asimétrico, ¿ya? No es mucho, pero no es perfectamente simétrico tampoco. Muy bien. Para finalizar, un pequeño resumen. Primero, las medidas de posición sirven para identificar qué grupos de datos están distribuidos según porcentajes. Los cuartiles y los quintiles dividen en 4 grupos de 25% y en 5 de 20%, respectivamente. Los deciles y los percentiles lo hacen en 10 grupos de 10% y 100 grupos de 1%, respectivamente. El rango intercuartil es una medida de variabilidad basada en el 50% central del conjunto de datos. Los gráficos de caja y bigote permiten evaluar si el conjunto de datos es asimétrico, además de mostrar aquellos puntos que se alejen demasiado o puntos atípicos. Con esto finalizamos la clase del día de hoy de estadística descriptiva.